Hola, ¿cómo están? El día de hoy vamos a aprender cómo manejar tablas de frecuencia, así como sus gráficas. Y esta herramienta es muy importante para el posterior análisis que vamos a realizar. Cuando hacemos este tipo de estudios, ¿verdad? Necesitamos tener variables cuantitativas, ¿ok? Variables como edad, como peso, eh, algún valor monetario como ventas, costos, etcétera, eh, y permiten en este sentido hacer este tipo de análisis de la perteneciente a la estadística descriptiva. Solamente así se puede describir con muchas mayor oportunidad de, de análisis este tipo de variables. ¿Okay? Entonces, bueno, eh, pues miren, yo aquí tengo una variable que es fecha de nacimiento, ¿no? Si yo no entiendo o voy a enviarle esto a alguien, pues ese alguien podría decir, oye, pues ¿sabes qué? No, pues no entiendo qué es fetchknack. Entonces yo le puedo poner aquí con el botón derecho, nueva nota, le voy a poner aquí um, la variable fetchknack indica la fecha de nacimiento de los empleados de Tecnopantera. ¿Okay? Entonces, con esto nosotros podemos, pues, igual aumentarle, ponerle negritas, ponerlo en morado, qué sé yo, ¿no? Cada quien le puede ir poniendo sus notas. De tal forma que este cuadrito rojo que tengo aquí, cada vez que yo acerque el mouse a la columna, me dice, bueno, ¿sabes qué? La fecha, FetchNAG indica la fecha de nacimiento de los empleados de Tecnopantera. Y bueno, ya que tenemos aquí la referencia, que está su identificador, ¿no? Y del ID, que pues nos dice cuántos empleados son para esta empresa. Entonces, pues, ¿qué podría hacer yo con una fecha de nacimiento si pues no me dice mucho? Entonces, aquí lo principal es que nosotros pues no podemos hacer pues mucho con la fecha de nacimiento, pero sí puedo yo hacer algo con respecto a la creación de una variable que se llame edad. ¿Okay? Entonces vamos a especificar que la edad sea en años porque pues qué tal si no, y para muestra basta un botón. Vamos a hacerle clic aquí, le voy a dar copiar el formato y simplemente la brochita la llevo aquí para que copie el formato. ¿Okay? Entonces vamos a utilizar esta referencia y le vamos a dar igual. Fíjense, si yo le doy clic a hoy, le pongo igual a hoy, pues hoy es 12 de junio del 2020, entonces me trae la fecha actual. Si yo cierro esta página y llego el día de mañana, cuando abra Excel, me va a decir que es el 13. Y así sucesivamente, ¿no? Si yo eh, voy otro día más para pasado mañana, pues va a aparecer el 14. Siempre se va a estar actualizando. Pero bueno, a esto yo le voy a restar la fecha de aquí. ¿Okay? Y evidentemente, como esto es un formato de fecha, me da una fecha incoherente que yo la puedo corregir. Si yo le hago clic aquí, me voy a fecha y le digo que me la dé en número. Entonces me da un numerazo, a ver, vamos a poner aquí, que es 17.667. Bueno, ¿qué significa 16.667 si yo convertí una fecha a número? Bueno, este es el número de días que han transcurrido desde el actual día. O sea, acuérdense que lo que estamos haciendo es poner aquí hoy menos hoy, el día de hoy, menos la fecha 29 de enero de 1972. Entonces me da el número de días que han pasado.
O sea, han pasado 17.667 días. Bueno, es un dato interesante, sin embargo, pues yo quiero especificarlo en años. A esto entonces yo voy a tener que dividirlo, voy a poner todo esto entre paréntesis y lo voy a dividir entre 365, que es el número de días. Aquí lo estamos viendo en eh, la, la entrada de la operación, ¿no? En la barra de fórmula. Entonces ya me dice que esto es 48. Sin embargo, cuando yo aumento los decimales, me aparece como 48.40. Pues no lo puedo interpretar como 48 años, 4 meses, porque pues, esto puede ser igual a 48.13, 14, 15, entonces pues no hay una interpretación coherente. Entonces hay que utilizar un comando. Acuérdense que ya sabemos hacer funciones anidadas. Vamos a escribir un comando o una función que se llama redondear. Y aquí hay varias opciones de redondear. Yo voy a escoger la más sencilla, que es redondear. Y me dice la sintaxis que después de la función, entre paréntesis, yo pongo el número. El número es todo lo que yo he puesto aquí. Voy a poner una coma. Y le digo, y me pide, ¿cuántos decimales quieres entonces que redondee? Pues ninguno, no quiero decimales. ¿Sí? Entonces, a ver, hoy B2, me faltan paréntesis, a ver, hoy, claro. Listo, entonces voy a cerrar esto, no necesito paréntesis, digo, no necesito decimales, ¿sí? Y entonces ha quedado nuestra función redondear. Redondeamos para 0 decimales, ¿okay? El comando a su vez hoy menos la fecha de nacimiento de la persona. Entonces esa persona tiene 48 años. Ahora vamos a utilizar el cuadro de relleno, este negro con esta cruz negra que tengo aquí, doble clic. Y ya me permite entonces obtener la edad en años, ¿de acuerdo? Como ustedes pueden ver, una persona que nació en el 84 tiene 36 años, alguien que nació en el 59 tiene 61 años, alguien que nació en el 75, 45, y así ya nosotros hemos creado a partir de la fecha de nacimiento una variable cuantitativa. Ahora bien, eh, normalmente cuando se comienzan a hacer estos datos, se comienzan a trabajar estas valores para hacer la tabla que tengo yo aquí, que ahorita voy a explicar, ¿verdad? Es necesario bueno, ahí el principio inicial para obtener los valores previos a la tabla de frecuencias es obtener el valor mínimo, máximo, el rango, el número de datos de clases y el ancho de clase de todos los datos que yo tengo. Entonces, como yo voy a estar trabajando este intervalo que tengo aquí, ¿verdad? Eh, pues yo podría estar poniendo el rango a cada rato, ¿no? Por ejemplo, yo aquí puedo poner esto es igual al valor mínimo de estos datos, ¿vale? Entonces, pues como ustedes pueden ver, aquí ya puse el rango, ¿ok? Bueno, me da un dato X, ¿no? Entonces, bueno, pero este, lo ideal en este sentido es que podamos trabajar con un rango como este a través del cuadro de nombre, donde va a quedar grabado todo el rango. El cuadro de nombre es este que yo aquí tengo, ¿verdad? Y que tiene una función muy importante, que es, por ejemplo, nombrar. Aquí, por ejemplo, cuando llevo mi cursor a la celda G1, es columna G, celda 1, aquí aparece automáticamente donde estoy yo, E1, D1, D5, etc. Entonces, yo aquí me pongo 48 y la celda en este momento se llama C2. Pero, si ustedes se fijan, cuando yo selecciono todo, o sea, lo puedo hacer por celda, lo puedo hacer por el rango. Puedo yo renombrar tanto una celda, esta celda solita,
yo le puedo poner Juan, María, Concepción, lo que sea, y así va a quedar grabada esta celda. Ya no se va a llamar C2. ¿Ok? Entonces, ahora lo mismo aplica, vamos a seleccionar todos los datos, ¿sí? Esta variable cuantitativa que acabamos de crear, ¿ok? Y vamos a, en lugar de C2, que aquí sigue vigente, le vamos a poner, por ejemplo, edad emp. Edad emp, vamos a ponerle nada más edad, le voy a dar enter. ¿Ok? Entonces, cuando yo hago clic aquí, me va a aparecer una lista en todo caso que yo hubiera renombrado más variables o rangos. Si yo le doy clic en edad, automáticamente me señala todo el rango de edad. Ahora bien, ya que queda esto, le vamos a hacer vamos a buscar el valor mínimo de todo mi rango que tengo yo aquí. Le voy a dar min, abro paréntesis y le voy a poner la variable. No voy a seleccionar el rango, sino como ya le tiene nombre, le voy a poner edad. Es más, con la primera E, vean cómo aparecen aquí el nombre de los rangos, ¿no? Que tengo. Entonces le voy a dar edad, ¿sí? Y le voy a dar enter. Entonces el dato mínimo es 29. Antes lo que se hacía era, por ejemplo, ordenar los datos. Yo, por ejemplo, le puedo dar aquí ordenar. Le digo de 4, le digo que me ordene, por ejemplo, edad. Le digo que me ordene edad. Y esto hay que convertirlo, recuerden, no hay ningún problema, en número. ¿Ok? Entonces, miren, ya lo ordenó. ¿Sí? El valor mínimo es 29, que pertenece a una persona que tiene 29 años, hasta el máximo. Aquí yo le puedo dar max, abro paréntesis y le voy a poner edad. Entonces vamos a ver si es cierto que es 71. Efectivamente, hay aquí 4 personas que tienen 71 años. Bueno, entonces esto es importante para que nosotros podamos continuar, en este caso, con nuestros valores. Ahora bien, ya que tenemos un valor mínimo y un valor máximo, pues el rango es la diferencia entre ambos, es decir, es el máximo que es 71 menos el mínimo que es 29, y tenemos una edad, bueno, tenemos una diferencia de edades de 42 años entre las personas que tienen esta edad y 29 años. Entonces, desde aquí vamos a ver que empieza a haber algunas cuestiones que tengo que analizar con respecto a las edades, ¿sí? Entonces, bueno, el número de datos es el número total de datos que se tiene aquí, ¿verdad? Y lo vamos a encontrar con la variable contar. Entonces, contar edad, le voy a dar enter. Tengo 473 datos en total, ¿ok? Entonces, me van a servir para lo que viene. La parte importante de armar una tabla de frecuencias son estas dos partes. El número de clases. ¿Qué es el número de clases? Pues es el número de intervalos que vamos a tener nosotros asignado, ¿ok? Y que es necesario para que nosotros vayamos viendo cuál es el límite inferior y cuál es el límite superior de edades, ¿no? Qué edades entran en este intervalo, qué edades entran en este otro. Entonces, hay que saber que el número de clases o de intervalos. Esto hay varias formas de hacerlo. Nosotros vamos a utilizar regla de Sturges, aquí como tenemos en asterisco, que es la regla de Sturges. Es sumar 1 y a la unidad le vamos a sumar 3.22 multiplicado por el logaritmo de n. ¿Quién es n? Lo voy a poner aquí como el total de datos, ¿de acuerdo? Eso es n. Entonces, o bien lo puedo hacer de una segunda manera. 1 y a esa unidad yo lo que le voy a sumar
sería una proporción del logaritmo de n, o sea, del número total de datos entre el logaritmo de 2. Vamos a hacerlo de las dos maneras. Número 1, yo le voy a dar clic en igual a 1 más, vamos a hacer esta primera fórmula, 3.322 y lo vamos a multiplicar por log, que es otra función, que es logaritmo, ¿okay? Y el total de datos, que es 473. ¿Okay? Vamos a ver entonces, siguiendo esta formulación, ¿cuánto da? Nos da 10. Vamos a hacerlo ahora el número de clases de una segunda manera. ¿Okay? Ya lo hicimos mediante la primera, que es esta que tengo aquí. Ahora voy a borrarlo rápidamente y le voy a decir que esto es igual a 1 más, abro paréntesis para poner la función de logaritmo de n, que es 473, cierro paréntesis, entre otro logaritmo, que es el de 2. Cierro la función y me sigue dando 10. Bien, el ancho de clase nos permitirá entonces establecer la diferencia entre el límite inferior y el límite superior. Es decir, al sumar yo al límite inferior el ancho de clase, entonces es constante y es el que va a estar presente para estar evaluando estos límites, ¿no? Es decir, eh, es muy sencillo de calcular. Yo voy a tomar el rango y lo voy a dividir entre el número de clases o intervalos, que es 10. Entonces, el número es 4.2. ¿Okay? Entonces, este 4.2 es el ancho de clase que en esta tabla que ustedes ya comienzan a observar está conformado por 8 elementos, el cual es número 1 intervalos, número 2 límite inferior, número 3 límite superior, número 4 frecuencia real, número 5 frecuencia acumulada, número 6 frecuencia relativa, número 7 frecuencia relativa acumulada y el punto medio. Para obtener el límite inferior es muy fácil, solamente le voy a asignar el valor mínimo, que es 29. Ahora bien, el límite superior es conformado por este límite inferior sumándole el ancho de clase. Entonces, como vamos a estar, es fijo el ancho de clase en cada una de estas columnas, vamos a congelarlo con la tecla F4 o bien función F4, ¿okay? O simplemente pues pesitos F, pesitos 7, ¿no? O si ustedes quieren hacerlo de otra manera, que yo les recomiendo, aquí ancho de clase, así como este rango se llama edad, yo ahora a esta celda le voy a poner aquí clase, ¿ok? Para no confundir con el número de clases le voy a poner ancho A, ¿sí? Ancho A de ancho de clase. Entonces se va a llamar ancho A, simple y sencillamente. Entonces, fíjense bien, ancho A va a ser igual a 29 más, si yo le pongo AN, ya aparece ancho A. ¿Okay? Y me queda como 33. ¿Sí? Entonces, esto va a ser igual a 33 y podría yo asignarle un número más para que no se confunda. Si aquí va a quedar como 33, y si yo arrastro esto hacia abajo, pues va a empezar a 29 y termina en 71. Para muchos la duda va a ser, oiga, profesor, ¿y qué pasa con todas aquellas personas que tienen 33 años? ¿Las voy a poner aquí en este intervalo o las voy a poner, dónde las voy a contabilizar? ¿En cuál de los dos? Entonces, fíjense si yo a esto le sumo 1 para que quede como 34, vamos a tener un problemita, ¿sí? Que no va a terminar en 71. La suma de un año más me va a dar 80. ¿Okay? Entonces no es muy recomendable hacer eso. Lo que puedo hacer, por ejemplo, es tomar
0.01 y vamos a ver qué repercusiones tiene. ¿Sí? Se pasa a 72. Entonces, al sumarle solamente 0.01, bueno, esto sigue apareciendo como 33, pero pues ya no es lo mismo dentro de los números que tengo yo aquí asignados, aunque también lo redondeamos, recordemos eso. Entonces, Excel lo entiende muy bien, no hay ningún problema si yo no le dejo, lo sigo tomando como 33. Cuando son ya números decimales que sí implican, por ejemplo, estoy viendo la estatura, ¿no? Como 1.85. Si aquí fuera 1.85, eh, pues sí valdría la pena entonces poner aquí 1.86, ¿no? En este caso, ¿no? Eh, o, porque ya son simplemente centímetros. Pero bueno, no es el caso. Aquí estamos viendo un caso cerrado, por decirlo de alguna manera, con las edades. Y vamos a ver que Excel en ese sentido nos va a ayudar. ¿Okay? Entonces, para que yo determinara cuántas personas tienen entre 29 y 33 años, pues tendría que hacer el conteo aquí, ¿verdad? Aquí me diría cuántas personas son que tienen esto. Entonces, bueno, lo mismo pasaría de 33 a 37 y hasta 67 a 71. Pues es bastante laborioso, aunque yo ya haya ordenado los datos, pero yo lo puedo hacer sin ordenar los datos en Excel. Simplemente ya tengo yo mi variable llamada edad, ¿verdad? Entonces yo le voy a decir, ¿sabes qué? Dame la frecuencia, la función frecuencia, y va a ser precisamente de la variable edad. Entonces, en la sintaxis me pide los datos, el dato es edad, pero también me pide grupos. El grupo le voy a dar clic al límite superior, ¿okay? A estos 10 números que tengo aquí dentro del intervalo y le voy a dar enter. ¿Sí? Si yo le doy simplemente enter, me provoca un problema que es que aquí me está contabilizando un 0. Entonces, eso no debe de ser, ¿de acuerdo? Entonces, en este caso, yo tengo que ser específico, tengo que decirle, ¿sabes qué? Esto es igual a mi frecuencia, ¿sí? De edad, y voy a tomar entonces el límite superior. Ahora bien, cierro y yo tengo que oprimir Control Shift Enter. Control Shift Enter en este caso, pues no, nada más me da el primer número, pero si yo selecciono todo el rango, le doy F2 y le vuelvo a dar Control Shift Enter, automáticamente ya tengo toda la numeración, y si yo le saco sumatoria a esto, me da mis 473 datos que coinciden con los que tengo yo aquí del número total de datos. Entonces, otra forma de corroborarlo es con la columna siguiente. ¿Okay? La columna siguiente se llama frecuencia acumulada, y esa frecuencia acumulada va a ser la acumulación de la frecuencia real, es decir, el primer dato es igual a 80, ese no cambia, pero el segundo dato es 1080 más el dato del segundo intervalo, que es 131, ya me da 211. ¿Sí? De tal forma que al ir llenando los datos, voy a llegar al 373, que es el mismito que tengo aquí. ¿De acuerdo? Es el mismo. Entonces, no hay ningún problema, se corrobora que está muy bien lo que estamos haciendo. Viene la frecuencia relativa. La frecuencia relativa es, el término relativo, recuerden que es una fracción, la cual puede pasar las decimales y a su vez la podemos hacer un porcentaje. Esta viene de la frecuencia real entre el total. Puedo congelar el total o puedo asignarle un nombre, no hay ningún problema. Entonces yo lo puedo congelar y aquí voy a tener las frecuencias relativas. Evidentemente, al sumar esto, me tiene que dar 100% y aquí lo tengo. ¿Okay? Y así es como
lo puedo yo manejar. Ahora bien, la frecuencia relativa acumulada tiene que ver con el pase, con lo que pasa con la frecuencia acumulada simplemente. Nada más que vamos a sumar aquí nuestros porcentajes. Entonces esto es igual al 17%. ¿Sí? O bueno, ahorita lo cierro. Y esto es igual a mi 17% más el 28%. Y esto me tiene que sumar 100. Al igual que este me dio 473, este 100 va a ser el mismo que tengo yo aquí, nada más que esto es un porcentaje acumulado. Y por último, el punto medio es muy sencillo de obtener, es simplemente utilizamos la función promedio y es el promedio que tengo entre el límite superior y el límite inferior. Es decir, la cuestión o sea, en el primer intervalo el promedio de edades es de 31 años. En el segundo es de 35 y así sucesivamente, ¿no? Hasta un promedio de edad de 69 años para el décimo intervalo. ¿Okay? Entonces, bueno, ya tenemos nuestra tabla. ¿Okay? Podemos empezar a interpretarla, pero me gustaría primero hacer las gráficas para que ya sea pues ya una interpretación completa. Entonces, la primera gráfica que vamos a obtener es la de con referencia a la frecuencia real. Entonces, tomo el encabezado y tomo mis 10 intervalos, le voy a dar insertar, le voy a dar un gráfico en columnas y aquí lo tengo ya. Entonces, le voy a cambiar el nombre, le voy a poner este histograma de frecuencias de la edad de los empleados de Tecnopantera, que es como se llama la empresa. Entonces, pues ya lo único que tengo que hacer es ir acomodando esto. Acuérdense que siempre es importante nombrar tablas y nombrar gráficas. Entonces, tabla X le voy a poner, puede ser 1, 2 o 3. Le voy a poner tabla de frecuencias de las edades de los empleados de Tecnopantera. ¿Sale? Vamos a centrarla con este comando que se llama combinar y centrar y ya quedó. Hacemos negrita y ya tenemos aquí nuestra tabla de frecuencias de las edades de los empleados de Tecnopantera. Ok, entonces bueno, como es de mi autoría, yo le voy a poner fuente. Elaboración propia. Entonces esto es mi copyright, es bien importante ponerlo. En cualquier condición laboral o educativa en la cual ustedes estén, pues siempre les van a, siempre esto va a ser muy importante nuestra fuente, ¿no? Para que vean que no lo estoy copiando, no lo estoy plagiando, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, vamos a mejorar dramáticamente nuestra tabla, le vamos a poner entonces seleccionar datos, yo le voy a decir, ¿sabes qué? Dame el eje de las categorías, aquí en el eje de las X va a quedar nuestro límite superior. ¿Okay? Entonces esto ya queda aquí. Vamos a decirle también, pues, ¿sabes qué? Quiero saber quién es el eje de las X, quiero saber quién es el eje de las Y. Entonces, esto se hace, bueno, esto se puede hacer si yo estoy en Windows.
Al hacerle clic aquí va a aparecer un signo más, que al hacerle clic voy a poder habilitar las palomitas, las opciones de ejes. Aquí en Mac, yo lo que voy a hacer es darle doble clic aquí y donde dice agregar elemento de gráfico, le digo, dame los títulos de los ejes, ¿no? Dame el horizontal principal y dame el vertical principal, ¿no? En este caso. Entonces, aquí yo le puedo poner número de empleados y por el otro lado yo le voy a poner entonces edad. Bien. Siguiendo acomodando en el acomodo, le voy a dar agregar etiqueta de datos y ya tengo aquí mis datos. Tengo mi gráfica, le voy a dar como relleno un color diferente, le voy a dar un relleno degradado. Le voy a poner un color azulito. Ustedes pueden ver viendo que el degradado va cambiando un poco, se va diferenciando. Y esto es bueno para que nosotros vayamos dándole una mejor presentación, ¿no? Vamos a ver el borde, vamos a ponerlo en negro, en Lego. Les digo que me lo den color negro, azul marino. Listo. Perdón, no era para el título, era para el borde, que necesito que sea con una línea sólida color negro o azul marino. Listo. Okay. Entonces, aquí tenemos nuestro histograma. Podemos empezar a ir viendo precisamente dónde están concentradas las edades, ¿verdad? Entonces, en una edad de 37 años, en ese rango, está concentrada la mayoría de los empleados. Pero bueno, todavía no acabo. Hemos construido un histograma a partir de la frecuencia real o la frecuencia absoluta, ¿no? También se le conoce como absoluta. Bien, en segundo lugar, aquí mismo podemos traer la frecuencia relativa explicada porcentualmente. ¿Okay? Entonces, esto es, yo lo puedo presentar solo esta frecuencia en un diagrama de pastel para que me dé el 100%. Sin embargo, para fines de ver aquí cómo podría verse, le voy a dar seleccionar datos, le voy a dar agregar, nombre, pues se va a llamar frecuencia relativa, y qué valores va a tomar, pues que aquí tengo. Okay. Le voy a dar a aceptar. Va a pasar una cosa muy, pues, que me puede desanimar porque pues no hay nada. ¿Por qué no hay nada? Sí existe, está ahí, pero están muy, muy pegadita al eje de las X porque pues estamos viendo porcentajes. O sea, 29.33 no lo puedo, perdón, 80 no lo puedo comparar contra punto 17, ¿sí? Se me sale de la escala. Entonces, algo que yo puedo hacer es cambiar el tipo de gráfico, decirle que me dé un combinado y voy a seleccionar columna agrupada para que la línea la ponga en eje secundario. ¿De acuerdo? Acabamos de crear un eje secundario, ¿sí? Con porcentual en este sentido, que también podemos cambiar. Recuerden que si yo le doy doble clic, pues aquí yo le digo, ¿sabes qué? Dame, parece que todavía no lo está aceptando. A ver, podríamos, aquí está, eje horizontal, vamos a ponerle el vertical secundario y aquí simplemente le voy a poner frecuencia relativa edad.
Entonces, bueno, unos remates es, por ejemplo, decirle aquí, ¿sabes qué? Necesito este número, tal vez si lo pongo en rojo va a estar mejor y le vamos a agregar etiquetas de datos. Entonces estos van a ir en color rojo. Y puedo ir yo acomodando mis números uno por uno, como ustedes pueden ver, para que esto sea mucho mejor y la presentación, bueno, pues eh, me vaya permitiendo ver más allá de. Entonces, esto es el histograma. Vamos a obtener, por ejemplo, el punto medio. Vamos a obtener esto, el punto medio. O, si ustedes gustan, la frecuencia relativa acumulada. Esta la sacamos en forma de polígono. ¿Sale? Y aquí le podemos dar diferentes opciones. Esta frecuencia relativa, podemos ir viendo cómo se va manejando, ¿okay? Cómo va incrementándose. Como ven, un punto de rompimiento, precisamente, si me permiten la expresión, está entre los 33 y los 42 años, ¿no? O sea, donde es creciente y empieza, digo, seguirá siendo creciente mientras tengamos los acumulados, este, pero vean, ¿no? Cómo esto va creciendo de una forma constante, porque, bueno, pues el crecimiento hasta llegar hasta 100%. Si yo tomo el punto medio como referencia también, le digo, ¿sabes qué? Dámelo como, vamos a solicitárselo de esta manera. La línea es muy frontal, como pueden ver, es muy continua, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, pues podemos seleccionar, por ejemplo, este tipo de gráfico y pues a este le vamos a poner promedio de edad por intervalos. Y también vemos una constante, ¿no? En el promedio de edad por intervalos.
Si yo empiezo a ver estos tres gráficos, pues puedo empezar a ver algunas explicaciones que me podría decir que, bueno, pues el 80 personas que tienen alrededor de 33 años promedio, pues es el 17% de la población de estos empleados. Sin embargo, el 28%, ¿sí?, equivalen a 131 empleados, ¿de acuerdo? Y el 16% es empleados que tienen alrededor de 42 años, ¿no? Que aquí lo tendríamos en nuestras medias, en nuestra media como punto principal. Eh, bueno, hay un foco descendente, como pueden ver, conforme avanza la edad, pues también el número de empleados se va reduciendo, que cada vez hay menos empleados conforme pasa la edad, pero también, bueno, pues la cuestión es que pues la edad también tiene mucho que ver, ¿no? Si ustedes se fijan, el análisis real me lo está dando lo que yo aquí tengo, que es la frecuencia relativa acumulada, ¿sí? O sea, más del 70% de los trabajadores, véanlo aquí por favor. Entonces, tomando como referencia estos datos, eh, en el sentido acumulado, porque bueno, pues podemos ver que el dato principal que tengo yo aquí es este de aquí, y el 28% está entre un rango de 33 y 37 años. ¿Qué significa? Que muchas personas que tienen entre 37 y 37 años como que están en la edad productiva. Sin embargo, hay un problema. Vean este 29. El 29 que tengo aquí me dice que es una planta que comienza a estar ya grande, ¿no? Porque necesitaríamos gente de menor edad para ir pues capacitando. ¿Por qué? Por esto que tengo yo aquí, ¿sí? La edad de jubilación en México es a partir de los 60 años. Vean, incluso con estas dos que tengo yo aquí, estoy diciendo que 11%, es más, 59 a 63, ya hay gente que está por retirarse, ¿sí? Y no la hemos retirado, sigue trabajando, ¿no? Entonces, bueno, es algo que se debe de corregir inmediatamente, que se jubilen estas personas. ¿Esto a qué equivale? 6, 6 y 5 me equivale a un 16% de mi población que ya está en edad de jubilarse o que ya debo de jubilar. Y por otro lado, debo de renovar la planta, como ustedes pueden ver, ¿no? Con 29 años, ¿no? Pues necesitamos gente que, este, que sea más joven, ¿no? Para que se vaya refrescando precisamente la empresa y, bueno, pues vaya dándole, eh, pues fin a un ciclo y comienza otro, ¿no? Entonces, esto es muy importante. La lectura de las tablas, bueno, por un lado, pues ya vimos, ¿no? Lo que significa combinar estas tablas. Es más, déjenme hacerla un poco más ancha. Ahí está. Listo. Entonces, pues nosotros ya le dimos una interpretación a este rango, o sea, el verdadero grueso está por ahí entre los 37 y los 42 años. Esto debería de bajarse todavía más. Esto es lo que debería de ser. Esto debería estar al centro. Si este 37, este rango, en realidad 37-42, debería ser el rango predilecto. Debiera ser el rango, ¿sí?, con el cual se estaría dando salida, ¿verdad? A los empleados. Hay muchas, a nuestros empleados. Entonces, pues hay muchas formas de verlo, ¿no? Entonces, para la siguiente actividad ustedes pueden tomar otras variables cuantitativas y hacer eh, un análisis de lo que está pasando aquí, ¿sí? Entonces, ¿qué está pasando aquí? Hay que ver este punto de rompimiento, ¿sale? Es decir, la frecuencia relativa acumulada
me dice que el 62%, que es el 17 y el 45 que tengo aquí, más del 60%, ¿m? Tienen entre 33 y 42 años, ¿no? O sea, están en su edad productiva. Bueno, habría que ver en qué puesto están, si se sienten bien, si los cambiamos, si merecen un ascenso, si los bajamos, no sé. Pero es importante dentro de la labor eh, que se tiene de análisis estadístico y en este caso, pues, económico, se pueda tomar así, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, sigan trabajando y nos vemos en la siguiente sesión.